Mu- Muchas Eh, gracias a todos por venir. bueno, saludarles. Veo nombres y caras conocidas, así que gusto de verles. Yo desconozco su nivel de inteligencia artificial, o sea, en qué medida lo maneja. Entonces, vamos a hacer de cuenta que vamos a ir de cosas muy sencillas a cosas más complejas. ¿Ya? Voy a compartir una presentación primero y luego el foco es que sea práctico. Entonces, luego nos vamos a que ustedes y me interactúen con su chat GPT o la que ocupen, ¿ya? Entonces, si no están registrados en ninguna, pueden hacerlo mientras yo estoy haciendo la primera parte de la presentación. Eh, acá. ¿Ustedes ven mi pantalla en pantalla completa? ¿O se ve? Todavía, ahora sí. Ahí sí. Ya. Muy breve para que nos vayamos a lo práctico. El contexto de dónde surge mi uso personal de ChatGPT en contexto clínico eh, es desde dos vías. Uno, mi tesis doctoral es sobre formulación de casos y una comparación de expertos y no expertos en la tarea. Y uno de los resultados, estoy casi terminando la tesis, no me atrevo a decir terminando porque se atrasa y se atrasa, pero bueno, casi terminando, y uno de los resultados fue que a nivel del rendimiento de una prueba de formulación de caso, no hubo diferencias significativas entre el grupo de estudiantes antes de hacer su práctica profesional y el grupo de terapeutas que llevaba un año de titulados. Sí hubo diferencias con los expertos, que en este caso eran los supervisores. Entonces, una gran pregunta que deja la investigación es, ¿qué ocurre? Que en este grupo que yo miré no era distinguible uno de otro. O sea, ¿por qué la práctica no influyó? ¿Por qué el primer año de ejercicio clínico no influyó? Etcétera. Hay hipótesis que barajar, hay que replicar el estudio, hay que hacer eh, otro control de sesgo, etcétera. Pero se complementa ese dato con que algunos estudiantes obtuvieron puntaje de nivel experto, es decir, supervisores de postítulo, y algunos expertos tuvieron puntaje de estudiantes, o sea, el nivel más bajo. eh, entonces, lo que tenemos acá es un desafío al momento de entrenar a personas en formulación de casos. Y aquí paso a la siguiente parte que tiene que ver con mi experiencia docente. Yo hago clases en la Universidad San Sebastián acá en Chile y en la Universidad Diego Portales. Y parte de mis funciones es enseñar a los alumnos a analizar casos clínicos, particularmente de la perspectiva humanista, que es la que yo enseño. Eh, la San Sebastián dan un examen que es de presentación de casos. Tienen que leer un caso rápidamente, identificar los elementos centrales y luego presentar frente a una comisión su hipótesis diagnóstica y su plan de tratamiento. La angustia de los estudiantes se la imaginarán y las pautas son muy variadas. Para un mismo caso, distintos profesores tienen múltiples posturas, hay poca claridad sobre qué debe ir, qué no debe ir. Eh, Digo de parte de los estudiantes, los profesores están un poco más claros de qué esperamos que aparezca. Y prácticamente no hay manuales de formulación de caso en español que uno pueda compartirle y que uno diga, mira, con esta formulación de casos tú podrías resolver de distintas corrientes. Eh, de ahí pensé, o más bien en la práctica, cómo poder ayudar a los estudiantes, tanto mis estudiantes hoy por hoy, como las futuras muestras de los siguientes estudios que haga, para mejorar en su habilidad de entrenamiento, o sea, de formular casos clínicos. Y si seguimos la hipótesis del entrenamiento deliberado, es decir, o la práctica deliberada, que es la hipótesis acerca de cómo psicólogos, deportistas, programadores mejoran, que es practicar, practicar, practicar y recibir feedback sistemático.
y ir trabajando de una habilidad progresivamente. Entonces, tenemos que practicar mucha formulación de casos. Primero, poner las pautas, qué es bueno, qué es malo, y segundo, practicar no sé cuántas veces, no está ese estudio, pero muchas veces. Todo es que los profesores somos limitados en tiempo, los entrenadores específicos en formulación de casos son caros, la hora psicólogo experto es cara, la hora en la que trabajamos son horas limitadas y el feedback que damos es uno a uno. Entonces, pensemos en generaciones que estamos hablando de 40 alumnos, 50 alumnos, ¿cómo podemos enseñarles de manera similar a la práctica deliberada a grupos grandes? El tema es que actualmente es imposible. ¿Ya? Y un último factor de la docencia es que los casos con los que hacemos clases por lo general son casos emblemáticos, o sea, son tan notorios que el estudiante rápidamente capta aquello que es relevante para la hipótesis diagnóstica y el tratamiento. Pero los casos de la vida cotidiana no son así. ¿Ya? No, no es Gloria de Rogers y de Pearls y Ellis, no es Ana O, no es el hombre de los lobos, eh, ni ninguno de esos. Son pacientes que tienen probablemente malestar clínico significativo, pero no tanto como para que aparezcan como el caso emblemático de una corriente, ¿no? Nuestros sufrimientos, los que estamos acá, probablemente son del día a día y al ser más, no sé, tradicionales, frecuentes, estamos creando una falsa expectativa en el estudiante porque quiere ver el paciente grave, emblemático en la consulta y no aparece y con el paciente del día a día no sabe qué hacer, ¿no? Y empieza a buscar, a escarbar a ver si le pilla algo extremo que le sirva para hacer una hipótesis. Dicho eso, eh, ese contexto para el entrenamiento de terapeutas en formulación de casos, algo que no esté estudiado, no algo que no exista. Aquí hay tres libros de muchos que hablan del tema. En este caso tenemos tres que son formulación de casos genérico. El de Tracy Hills es particularmente interesante porque va en su tercera edición, ha abordado formulación de casos desde el psicoanálisis, lo cognitivo, desde la terapia focalizada en las emociones, y así. Tenemos también formulación de casos por trastornos específicos en personalidad, insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, el primer desafío antes de la inteligencia artificial o la invitación, es que podamos llevar estos manuales a los estudiantes, ¿no? No hay que descubrir la rueda cada vez que queremos analizar un caso. Hay pautas, hay guías, hay modelos que no se trata que uno sea mejor que otro, pero en el estudio de expertos sabemos que la integración de esquemas cognitivos que faciliten el pensamiento, la estructura de la información y la velocidad de la respuesta va a facilitar también un mejor resultado en, por ejemplo, un diagnóstico. Entonces, el, lo que podemos hipotetizar o suponer es que los estudiantes se beneficiarían de tener esquemas integrados. Ahora, como hay tanto, elija el que más le guste, no elija el que yo le estoy diciendo, pero elija uno, ¿no? Entonces, primera parte es que podamos entender y enseñar la formulación de casos de marco estructurado. Eh, Ahora, en esa necesidad aparece mi pregunta y las pruebas que llevo haciendo desde hace ya varios años. Y si la inteligencia artificial pudiera, uno, responder un examen de grado, y esa fue la primera prueba que hice, le subí un caso, le subí las preguntas del examen de grado de la universidad que nombré y la resolvió en un grado superior a un estudiante. Eh, Repetí el ejercicio varias veces, distintos casos, y el resultado es bastante bueno, bastante acertado. Si yo recibiera un estudiante que responde lo que responde el chat GPT, yo lo apruebo, por decirlo así. Entonces ahí tenemos un primer elemento que a nivel cualitativo lo valida. Segundo, ¿podemos crear casos? Sí, pueden crear casos y al gusto que queramos. Y es lo que vamos a ver ahora. O sea, yo podría pasarle un caso conocido y decirle que lo transforme a la realidad nacional de su país, que le cambie algún elemento, no sé, contextual,
que agregue una adicción, que le quite una adicción, que agregue pobreza, que quite pobreza, que como usted quiera. Entonces a los profesores nos permite tener un sinfín de casos para prestarle al estudiante. Y más aún nos permite a supervisores y docentes crear casos en tiempo récord. Crear un caso es muy difícil, imaginarse distintas variables, es tratar de pasar por el lado de que no tope con ningún paciente real que hayamos atendido. Ya, con esto se hace muy fácil, muy rápido. Entregar feedback. Si yo le doy mi respuesta, ¿qué me dice de mí? Y también es interesante que evalúa la formulación de casos que un humano puede hacer de manera bastante certera. Tiene ciertos problemas que lo vamos a discutir más adelante, pero en general funciona. Finalmente, ¿me puede crear un plan de entrenamiento? Sí, con base en lo anterior te puede decir, mira, para mejorar en tal habilidad tendrías que hacer A, B, C, etcétera. ¿Ya? Ahora, si alguien quisiera profundizar, porque el taller es cortito, no tenemos tanto tiempo, pero si alguien quisiera profundizar en eso, el año 2024, año pasado, yo publiqué un artículo donde todo lo que vamos a ver ahora está en detalle. Y el que está ahí está el QR, si es que alguien quisiera descargarlo eh, en este momento o después. Ya, entonces, si usted se pierde algo, que ha grabado esta charla, pero también puede acceder al artículo. En 2024 presenté algunos avances posteriores al artículo en el Congreso de la SPR de Ottawa y este año también voy en una sala virtual con ese es el nombre de la sala virtual. Pero el trabajo que voy a presentar junto con Andrés Russo y Tracy Hills es precisamente evaluar la confiabilidad de ChatGPT o otra inteligencia para evaluar un análisis de casos. Es decir, ¿me da siempre la misma respuesta o no? ¿Es sistemático? ¿Puedo confiar en eso? Y la respuesta es que todavía no se puede confiar. Ya les voy a adelantar un poquito de eso. Ahora, vamos directo al taller. La magia va a estar en cómo pedimos el deseo. Ya ahí se recuerda la película de Aladdin, antes de que pida los deseos, el genio le enseña cómo tiene que pedir deseos. Dice, no puedes pedir que revivir un muerto, no puedes pedir cierta cosa. eh, y lo mismo pasa acá. La clave de que podamos lograr lo que queremos con la inteligencia artificial generativa es el desarrollo de un prompt o una instrucción que cumpla lo que nosotros esperamos. Aquí no lo puse, pero la segunda, no lo puse explícito, la segunda clave de un deseo es tener un deseo. O sea, yo para poder pedirle cosas al chat me tengo que imaginar qué es lo que quiero pedirle. Entonces, en ese sentido, los supervisores y los estudiantes tenemos que saber cómo se ve un caso ideal, tenemos que saber qué corriente es la que queremos buscar, tenemos que saber cómo se ve lo experto, si no es muy difícil pedirle que alcance ese nivel. Ahora, un pequeño trabalengua para recapturar su atención es que el mejor prompt para tener un buen prompt es crear un prompt para que ChatGPT cree el prompt más adecuado para ti. ¿Ya? Entonces, ahora que su cabeza quedó ahí con las gestalt abiertas, vamos a partir el taller. Vamos a lo práctico. Usted abra su ChatGPT, su Qwen, DeepSeek, Gemini, Perplexity, el que le guste. Ya aquí no hay diferencia salvo cosas menores. Le vamos a pedir tareas que tienen poco gasto energético, por decirlo así, para la IA, así que no vamos a dar tanta diferencia. ¿Qué le contamos lo primero? ¿Cuál sería el primer prompt que tenemos que aprender a hacer? Es, quiero que me, ¿qué es lo que yo deseo? Deseo que me ayudes a entrenar mi habilidad de formulación de casos, pero no soy experto en prompt. Diseña un prompt de alto nivel para lograr la tarea que te indique. Es decir, no tengo por qué saber. Si no sé, el chat me explica. La respuesta que me da, no le estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? No ven. Si Sí se ven ve. mi chat GPT, Sí. sí, ya, perfecto.
Entonces lo que hace es entregarme una instrucción que está mucho mejor redactada de lo que yo podría haberlo hecho. ¿Qué dice? Actúa como un supervisor clínico experto en formulación de casos psicoterapéuticos. Tu rol, bueno, escribió mucho para el lado, pero dice, tu rol es entrenar progresivamente en el desarrollo de esta competencia, adaptándote a mi nivel actual. Primero presenta una viñeta clínica breve, 10 a 15 líneas, que permita trabajar una formulación, etcétera, etcétera. Una vez que yo haga mi formulación, evalúala con base en criterios, da una retroalimentación, sugiere cómo podría mejorar mi formulación, etcétera. Entonces, usted podría cerrar el taller acá, sabiendo que el genio o ChatGPT le explica cómo pedir deseo, uno podría dejar hasta acá y ahora solo depende de su imaginación. La versión rápida o resumida de esta es que yo voy a necesitar siempre un rol, que es lo que está arriba. Compórtate como experto en, compórtate como entrenador en. Una tarea, que es la que le estoy pidiendo, evalúa mi nivel de análisis de caso, por la que sea, un contexto. ¿Por qué? Porque distinto si yo le dijera, necesito esto para un concurso de análisis de casos, de una competencia, no sé, de habilidades clínicas, como las que hace Tony Romanier, él hace concursos clínicos, ¿no? Y los estudiantes tienen que dar su mejor intervención, sea un premio, un concurso anual. Ya, de la formulación de casos podríamos crear lo mismo y hacer una competencia de muy alto nivel, o yo podría decirle, soy un estudiante que estoy recién aprendiendo de psicología clínica. Ya, el contexto ayuda a la inteligencia artificial a saber desde dónde me tiene que hablar o cómo es que tiene que setear los parámetros de exigencia o no exigencia. Yo podría decirle, exígeme más, sé menos exigente, sé más amable, sé menos amable, etcétera. Y finalmente, el tipo de resultado. ¿Cómo quiero que me entregue el resultado? ¿Quiero una tabla? ¿Quiero un informe? ¿Quiero un poema? ¿Quiero una canción? ¿Quiero un plan de entrenamiento con fechas, sin fechas, habilidades clínicas? Ya. Estas son las claves para poder pedir el deseo que estamos buscando. Y hay un último factor que le adelanté anteriormente, que es la temperatura. Va de 0 a 1. La temperatura es el mayor riesgo de la tarea que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque indica la variabilidad de la respuesta. Entonces, si la temperatura es muy alta, la respuesta es cada vez, o sea, va a dar distintas respuestas cada vez. Si la temperatura es muy baja, si yo enfrío el chat, las respuestas van a ser similares. Entonces, aquí tenemos un aspecto que es relevante, porque hasta el momento sabemos, a ustedes les ha pasado, quizá ustedes mismos lo hacen, que se supervisan con ChatGPT o con otra inteligencia artificial. Tengo un caso, le pasa esto, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es el diagnóstico? Y, y lo que diga el ChatGPT y que a mí me convenza va a ser un sesgo de confirmación. Ah, yo también estaba pensando eso. Pero si le preguntáramos 100 veces, te daría 100 respuestas distintas. Entonces, con la temperatura tradicional, que por lo general es 0,7 a 1, dependiendo de la aplicación que ocupemos. Entonces nos genera una falsa ilusión de que hacemos las cosas bien y una de las últimas versiones de ChatGPT además estaba demasiado tendenciada a decirnos a todo que sí. Hola, quiero, no sé, hacer un taller de IA para la SPR. Qué maravillosa idea, Felipe. Entonces todo me lo celebra y genera también la falsa ilusión de que todo lo que hago es bueno. Bajar la temperatura nos ayuda a regular eso. Así como también, si el chat está muy adulador, pídale que no lo sea. No es necesario que me adules, sea objetivo, sea concreto, sea descriptivo con la información. ¿Ya? Entonces, la recomendación, que no está en la parte, en el prompt de arriba, es que ustedes jueguen con la temperatura. Y si quieren respuestas divergentes, como crear casos, la temperatura tiene que ser cercana a 1. Quiero casos que sean distintos cada vez. Si yo quiero que evalúe mi habilidad para hacer caso, la temperatura tengo que bajarla al mínimo. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Dedito para arriba. Ya. Entonces,
Esta es la primera parte que sería el diseño del prompt o cómo pedirle lo que tengo que pedir. Voy a abrir un chat nuevo. Ah, y lo otro que es importante es que la, los tokens disponibles por cada interacción son limitados. Los tokens son la cantidad de elementos que gasta para dar una u otra respuesta. Y mientras más tokens, probablemente la respuesta es más compleja, mientras menos tokens, más sencilla. Entonces, cuando uno está dialogando en la misma, el mismo chat, uno puede agotar sus tokens de ese chat y va a empezar a dar respuestas cada vez más mal, no se va a actualizar. Entonces, cuando el chat le falle y pierda su inteligencia, ya no sea tan inteligente, usted parte uno nuevo. ¿Ya? Esa sería como la solución práctica. Pero también, una de las cosas que se evalúa con la inteligencia artificial generativa es su capacidad de mantenerse concentrado o constante en una conversación. Hoy día el logro máximo lo tiene, si no me equivoco, eh, Plot, que logró en situación experimental 7 horas de concentración. 7 horas, en el fondo, como conversiones muy largas. Pero el resto son, usted, a la media hora de interacción, va a notar que el chat como que se desconcentra, como que le pierde el hilo, lo que usted le pide, la instrucción nueva ya no la toma como antes. Entonces, bueno, reiniciar y reiniciar y reiniciar. Y guardar los prompts. El prompt no lo copio y lo pego tantas veces quiera, pero el chat lo puedo abrir varias veces. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir por el chat un documento. ¿Puedo compartir documentos? Sí. Eh, 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 en mi com- no puedo compartir documentos desde mi computador. Me aparece como bloqueado. Vicky, ¿me puede activar? A ver, déjame ver. Si no me lo puedes mandar por WhatsApp y yo lo subo. Ya, te lo mando. Lo que les voy a compartir es les voy a compartir un caso clínico y una rúbrica de evaluación. Entonces, si no lo puedo descargar ahora, lo va a quedar como material para que hagan los ejercicios después. Por WhatsApp me dijiste, voy Sí. Por mientras también les voy a compartir el artículo para que lo puedan leer. súper. Muchas gracias. Acá, ahí va el caso. Y ahí va la rúbrica. Vuelvo a compartir. Y acá, si ustedes tienen ChatGPT versión pagada o ocupan Qwen o Gemini, van a poder subir el archivo que les estoy enviando. Si no, hay que copiar y pegar. ¿Ya? Esa es la única diferencia. El artículo que yo escribí lo escribí con ChatGPT gratis, ya para que demostrar que se puede. Eh, Ahora, si no me cabe toda la información en un solo, entonces le voy a decir que voy a dar un texto en varias partes. Guárdalo como un caso X, caso Pepito. Entonces, uno copia, pega, aquí va la otra parte, copio, pega, aquí, y así. Eso es posible
de hacer. A ver, un minutito Le- que no me está permitiendo tampoco subir el archivo, así que va a dar una vuelta un poco más larga. Ya, mientras les muestro entonces, ¿ya? Y ustedes después lo hacen. Entonces yo tengo este caso, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. La idea es que no tengamos que ser expertos en IA para poder ocupar esto. Después usted ahí pule su habilidad de... Tuve un caso, es un caso bastante largo, es un caso público, ahí va el link de cuál es el documento al que lo saqué. Entonces, yo le voy a pedir, así de sencillo, haz una formulación de casos utilizando la viñeta subida, o sea, la viñeta adjunta. Se fijan, es bastante detallado, es estructurado, toma en consideración los predisponentes, precipitantes, los perpetuantes, eh, cursos y fortalezas, etcétera. Si estoy en primero de psicología y es primera vez que quiero formular caso y no sé cómo se ve una buena formulación, este sería cómo se ve una buena formulación. Genérica, después vamos a cada línea, por supuesto. Un problema presentado de manera clara. Mecanismos explicativos o comprensivos del malestar por nivel. eh, las 3 o 4 P de la formulación de casos. Problemas perpetuantes, precipitantes y eh, ¿cómo es que? Predisponentes. Los recursos y fortalezas. Entonces, esta sería una primera instrucción. Realiza dos hipótesis comprensivas. Una desde el psicoanálisis y otra desde la psicología cognitivo-conductual. ¿Qué nos dice? Dice, no, yo quiero algo específico, específico, no. Gente que no le gusta lo integrativo, a pesar de que la mayoría de los psicólogos en el mundo se declara integrativos o eclécticos. Entonces, del psicoanálisis, yo no soy experto en psicoanálisis, así que no sabría si está buena o mala. Eso es una decisión de, de quienes son expertos en el área. La psicología cognitiva conductual hace otra hipótesis. Y ahora me sugiere el plan de intervención. Quiere un esquema comparativo, me dice. Yo le digo, ya, dame un esquema comparativo. Me va a dar una tabla probablemente. Quería confirmar que les llegaron los archivos. Sí, Sí, sí. gracias. O sea, ahora está haciendo una comparación. Y si yo estoy en el ramo de introducción a la psicología clínica, podría hacer el mismo ejercicio y pedirle todas las corrientes que van ahí. Si yo voy así desde lo más básico, si yo no sé o me perdí en la clase de formulación de caso, perdón, ¿me puedes repetir qué es una formulación de caso y qué debería... eh, no, ¿qué es una formulación de caso y cuáles son las competencias que debo desarrollar? Ya, ¿por qué muestro todo esto? Porque son las preguntas que nos hacen a nosotros los profesores, los alumnos que no les da vergüenza preguntar. Pero hay otros alumnos que por vergüenza, por
tiempo, porque les caemos mal o la razón que sea, no lo preguntan. Estas preguntas se las pueden hacer al chat y van a tener respuestas relativamente buenas. Es una buena introducción a esta temática. La pregunta, por decirlo así, que uno siente que es muy tonta, el chat la va a encontrar que es una muy buena pregunta. Literalmente el chat dice, no existen preguntas tontas. Hay profesores que lo dicen de la boca para afuera, pero igual piensan que la pregunta no fue muy clever. Acá no, acá siempre le va a contestar de buena forma y en estudios aparece que personas que simulan ser pacientes o más bien son pacientes de ChatGPT l- les va bien porque consideran que es muy amable y amoroso, muy empático, ¿no? Superó la empatía, de hecho, o sea, la prueba de empatía tiene es una empatía similar a lo humano, lo que sea que signifique eso en esta nueva era, pero eh, es un docente amable, por decirlo así, y eso es una invitación a los que les da miedo desarrollar esta habilidad, a los que les da miedo el examen, si es que tienen examen de esto, esta es una forma calmada, pausada, amorosa de entrenar y disminuir la parte crítica. ¿Ya? Ahora, les invito que se tomen un minuto, un par de minutos, suban el caso y háganle las preguntas que quieran. Pónganlo a prueba. Mientras yo voy a cargar eh, los archivos para pasar a la instrucción final, que es evaluar la formulación de caso y diseñar el plan de tratamiento. Te Vicky, voy a pedir ¿me, que me me ayudes corriges si con la fórmula. la hora de término es las 2? Eh, Creo que sí, pero podemos pasarnos unos minutos. Ya. Funciona rapidísimo. Terminando de cargar y pasamos, pero también evalúen si alcanza su nivel, o sea, el que ustedes tienen como experto respecto a hipótesis clínicas, elementos que falten. Si les falta algo, pregúntenselo, eh, pero comparen ahí ciertos elementos. Ahora, se supone que no debería superar a los más expertos, pero incluso para los expertos puede ayudar, sí, recordando una definición. Oye, ¿me puedes recordar este diagnóstico no tan común?
¿Cuáles son sus características? Aquí está. Ah, sí. Como un potenciador de su pensamiento, por decirlo así. Estaba hablando, pero estaba en silencio. Llegó una pregunta por el chat. Dice, no me queda clara la consigna de la temperatura en el prompt. ¿Puedes ampliar en ello, por favor? Sí, la temperatura es lo convergente o divergente de la respuesta del chat. La temperatura es baja, cero, o cercana a cero. Si yo hago frente a la misma pregunta, el chat me va a dar respuestas similares. Entonces es muy bueno si usted programa con ChatGPT, bajarle la temperatura. Si no, le cambia el código a cada rato. Se pone creativo. Entonces, la temperatura alta, 1, hace que el chat sea divergente en su respuesta y que frente a la misma pregunta me dé respuestas muy distintas o muy variadas. ¿En qué varía? Va a depender de cómo lo configura. A veces varía el tono, si le pone humor o no, si es más extenso o más breve, el foco desde donde la está mirando. Entonces, eh, lo general, el chat viene configurado en 0.7, es decir, tienden a ser variables. Y se va adaptando según las tareas que yo le voy pidiendo. Es decir, como que fuera leyendo si yo estoy buscando respuestas más convergentes o divergentes. Pero para que no lo decida el chat, decidámoslo nosotros y le ponemos ahí el número que queramos. Y también, si yo no termino de entender lo que es temperatura, le pregunto al chat, explícame la variable de temperatura al momento de diseñar un prompt. ¿Y qué temperatura me conviene para esto que quiero lograr? Ya, voy a continuar acá porque este, este es el caso, ¿cierto? Sí. Ahora yo quiero dar mi examen o quiero preparar una clase, cualquiera de las dos. ¿Y de dónde saco otro caso? El caso de María es bastante completo, pero yo quiero un caso de eh, la misma estructura, pero con otro antecedente. Le pido eso. Toma el caso de María y transfórmalo en uno nuevo. Esa podría ser mi instrucción, lo más sencillo de decir. ¿Qué le voy a pedir yo? Nivel 2 sería toma la estructura narrativa de caso de María y hacemos la estructura y las variables clínicas que allí aparecen. Crea un nuevo caso. Sería repetitivo, pero bueno, el chat no discrimina por repetición. Crea un nuevo caso en que se mantenga la estructura, pero cambian las variables del caso. El caso de María es gigante, entonces dejémoslo, el resultado debe ser un texto de 500 palabras aprox.
Le digo, mira, en realidad que era un caso más grave. Por favor, el mismo caso, pero con psicosis. Y que sea difícil de diagnosticar. Como si estuviera un poco fuera de mí. Va a tener algo de caricaturesco, que es un caso para resolver y entrenarse. Pero ya usted le puede dar toda la instrucción que quiera hasta que le guste el caso, ¿no? Usted dice, no quiero eso, pero ¿qué se me ocurre a mí? Mira, se me ocurre que tengo que presentar a los alumnos un caso de depresión en Chile, de la comuna X. Y no sé qué más agregarle. Ya con eso igual le va a quedar un caso. ¿Ya? Entonces, le puede dar mucha información, poca información, y va a tener un resultado relativamente bueno para hacer una clase o para entrenarme en formulación de caso. Le puede subir, copiar o subir el PDF de algún caso emblemático de su corriente, la que le guste, y decirle, ayúdame a elaborar este caso o crea un paciente alternativo, adapta, no sé, el caso de Gloria de Rogers a una paciente chilena, ya, todo lo que usted quiera, infinito. Bueno, y ya llegando al final, ya le pedí la instrucción por tema de tiempo, pero fíjense lo que hice. Le subí una viñeta que no voy a compartir con ustedes porque es una viñeta de una investigación. Entonces, no puedo mostrárselas. Pero un caso de 500 palabras, un hombre adulto. La transcripción de un participante real que analizó ese caso con la instrucción de haga un análisis de caso en voz alta y que un plan de tratamiento. Esa era toda la tarea. Y tenían 7 minutos para completar el caso. Es bastante rápido. Subo el Case Conceptualization Evaluation Form adaptado para la inteligencia artificial. La versión original no tiene las instrucciones tan concretas. Es de Len Sperry y es una rúbrica de 10 preguntas la que ustedes tienen para evaluar en qué nivel está mi formulación de caso. Muy extremo, lo que no cumple, lo que le falta. El otro nivel, lo que estaría muy bueno. Al medio tiene un punto así como intermedio. En mi investigación, los participantes, expertos, los terapeutas noveles y los estudiantes, todos tuvieron muy bajo el puntaje en el elemento de la cultura y los factores predictivos del cambio psicoterapéutico. No uno o dos, no un grupo. O sea, el 90 y algo por ciento tuvo cero ahí, porque no se refirieron a eso. Y eso es significativo para mí como instructor, como docente, eh, como parecieran no importarnos lo contextual, no estamos entrenados en mirar lo contextual, no estamos agudos en observar eso. Y algo que sabemos, cómo la investigación no se mezcla con la psicoterapia y al ser mundos separados, no sabemos cómo predecir qué va a ocurrir con un paciente. De la psicoterapia sabemos, no se predice así al 100%, pero uno puede estimar cómo le va a un paciente por sus ganancias súbitas, por el tipo de lenguaje, por la alianza, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, interesante mirar acá es que nos da una pauta sobre qué deberíamos nombrar al menos estos 10 factores. Fíjense el análisis que hace, ¿ya? O sea, que cabe la invitación a ustedes. Creen su viñeta, escriban o háblenle su formulación de caso, súbanle esto y ahora le pide que evalúe su calidad de formulación de caso, le indica qué archivo es cuál y la respuesta que le da es esta.
Identifica, cumple con eso, justificaciones. Lo que usted menciona, lo que le falta, razonablemente claro, qué puntaje le dio, factores protectores, se omiten casi por completo, no se mencionan recursos personales, sociales, personalidad, cultura, y así. De 0 a 10, uno dice, mira, yo estoy acá. Sumen. La respuesta real es de un experto. Ya los expertos tuvieron un puntaje máximo 70. Nadie llegó a los 100. La fortaleza, áreas de mejora. Y ahora viene la parte final que es crea un plan de entrenamiento. Pongamos que usted tiene su examen de grado o quiere aprender rápidamente, no sé, pues claro, en 12 semanas, eh, basado en el entrenamiento deliberado para que yo mejore significativamente mis puntajes en formulación de casos. El plan debe ser concreto y realista. Ítem puntúa más bajo, ¿por qué? Conocer cuál es cada variable, tiene mucho sentido. Semana 3 y 4, mejorar la claridad, la precisión y la profundidad de los primeros 3 ítems, eso es muy interesante. Idea clave, reformular el caso anterior, repetir varias veces, eh, y así podríamos ir por ítem. Si me fue bajo a mí solo en cultura, el puntaje más bajo fue cultura, personalidad. Eh, Dime qué puedo leer para mejorar eso, qué ejercicios puedo practicar y cómo se vería un buen análisis de ese elemento. Cómo se ve el logro, cómo complemento cognitivamente, teóricamente, y en la práctica se logra llegar. Aquí, ojo con esto, porque los textos que recomienda a veces son falsos, sobre todo en la versión gratuita. ¿Ya? Entonces, lo que le recomiende, vaya a mirar si de verdad existe. Y si no tiene nada ahí, me pueden escribir y yo les mando lo que tenga. Eh, Soy cultural ampliado, mapa de interseccionalidad, un factor clave en psicoterapia. Ahí está lo que podría ser una posible respuesta. Ya, eso es lo macro. Mucho de esto probablemente va a ser más integrado, comprendido con la práctica, es una habilidad, saber dialogar con la inteligencia artificial generativa. Está el artículo, va a estar esta grabación, y estoy yo para que me hagan preguntas, obvio, en el futuro. Eh, pero eso es lo que se puede desear con esto, o sea, ese es el deseo que uno le puede pedir al genio. Eh, Todavía no está en curso, pero uno de los proyectos es evaluar cuánto mejora una persona a partir del entrenamiento basado en ChatGPT. Eh, si se puede replicar. Eso, preguntas, comentarios. Estoy volviendo a mandar los archivos para las personas que llegaron más tarde.
En la presentación de la SPR paso el aviso, no voy con esa rúbrica, sino que voy con la de Tracy Hills, el Case Simulation Content Coding Method, tercera versión, pero no la presenté ahora porque él también la va a presentar allá y no quise hacer spoiler de su presentación. Pero próximamente vamos a poder ocupar esa que también da muy buenos resultados y es mucho más completa que la de SPR. ¿Alguna pregunta para Felipe? ¿Se entendió? A lo, a lo mejor es todo muy confuso. Ya. Acá llegó una. ¿Cómo se puede usar para seleccionar inventarios, escalas, pruebas que sean válidas en el contexto ecuatoriano? Tendrías que conseguir el archivo de esa escala y si tienes la versión pagada o usa otra que se pueda cargar archivos, subir el archivo. Y lo que yo recomiendo, que en este caso no lo hicimos, es subir la rúbrica de evaluación y el manual de uso. Con eso te va a quedar mucho más robusta la instrucción. Recordando la advertencia de que aún no sabemos a ciencia cierta lo sistemático que es el chat en su evaluación. Ya eso de hecho es lo que está en investigación ahora, si podemos confiar y hasta dónde podemos confiar. Cualitativamente yo les digo sí, sirve, pero así en Y Felipe, con manual de... cuantitativamente, cuéntame. Ay, que se quedó un poco pegado. ¿Ahí sí? ¿Mm? Ya. Te iba a preguntar, ¿te refieres con el manual al manual del instrumento o Claro, al tema de la sí. rúbrica? Bueno, o sea, el manual del instrumento, cómo los y las autoras consideran que se debería ocupar, qué especificaciones tendríamos que tener. Ya. Y hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la temperatura más adecuada para tener un chat más objetivo? Cero. Cero. Sí, ahí uno pone temperatura igual cero. 0.1. Sí, tal cual. Temperatura igual cero. En palabras, uno puede decirle ocupa la temperatura más baja para poder lograr esta tarea. Interesante porque yo no tenía idea que se podía hacer, que era un Que de factor todo. importante. Temperatura Ujú. es importantísimo porque el chat te va a decir cualquier cosa. eh, Literalmente, lo que estamos probando ahora es preguntarle, no sé, 100 veces y varía mucho entre una y otra si es que uno no controla la temperatura. En el fondo, si la variabilidad es uno, de 100 preguntas, 100 veces deberían ser, o sea, las 100 deberían ser distintas. Entonces, hay que regularlo, hay que ver bien ese elemento, porque si no, ahí nos va a decir lo que queremos escuchar solamente. De nada, Edgar. Eh, para cerrar, si me permiten pasar un aviso, hago otros cursos de inteligencia artificial. Me pueden seguir en Instagram en revisiones.sistemáticas.ia, ¿ya? Docencia con inteligencia artificial, investigación con inteligencia artificial y etcétera, ¿ya? Por si alguien estuviera interesado en eso. ¿Puedes repetir el usuario? Revisiones.sistemáticas.ia. Perfecto.
Muchas gracias, Felipe. Yo me sumo a los comentarios de que muy valiosa la información y súper claro todo lo que enseñaste. Así que muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes, yo feliz de estar acá. Así que eso, gracias a todos los asistentes y que estén muy bien. Muchas Y gracias, nos vemos en Felipe. Cracovia. Nos vemos pronto. Nos vemos, chao, chao. Chao, que estés muy bien.